Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Un tema que puede aplicarse a varias personas que quizá ahorita están en esta situación. Creo que en este tiempo de la pandemia, algunas personas han sido afectadas no solamente físicamente porque han perdido un ser querido, ¿verdad? Un familiar, unos por el empleo, el desempleo, la economía, varias personas, ¿verdad? Han sido afectadas por ello. Pero yo creo que hay mucha gente que ha sido afectada espiritualmente y de eso quiero hablar, de cómo, ¿verdad? Podemos discernir nosotros en el mundo espiritual y cómo podemos discernir nosotros en la iglesia, ¿verdad? Hablando de la iglesia de Jesucristo en general, la condición de la iglesia, de las personas hoy en día, ¿verdad? De cómo están. Entonces, quiero hablar a ese grupo de personas que quizá pueden caer en esta categoría, que en primer lugar sus vidas espirituales estaban, ¿verdad? Pues no muy bien hablando, estaban fríos espiritualmente o tibios espiritualmente. En otras palabras, ¿verdad? No estaban sirviendo a Dios con todo su corazón, no estaban siendo fiel al Señor en la oración, en la meditación de la palabra, en congregarse. Simplemente estaban ocupados trabajando, ¿verdad? Sus quehaceres diarios, todo lo material, todo lo terrenal, y estaban viviendo una vida, pues vamos a decir, cómoda entre comillas, ¿verdad? Con las comodidades terrenalmente, pero no viviendo una vida consagrados al Señor, sirviéndole de todo corazón. No, quizá no, dice, no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo droga, no estoy en los clubs, no estoy en las borracheras, no estoy, ¿verdad? Pues haciendo cosas indebidas, no le estoy haciendo mal a nadie, entonces pues yo creo que estoy bien, ¿verdad? Tengo trabajo, tengo dinero, tengo una casa más o menos, pues me va bien, ¿verdad? Y bueno, voy a la iglesia, sí, ¿verdad? Los domingos, o voy a la iglesia, pues no todos los domingos, pero una vez al mes, 2 veces al mes, me congrego. Y cayó en un cristianismo muy cómodo. Esa es la realidad de muchas personas. Y si esa era su realidad antes, en este tiempo de pandemia, en vez de ayudarle a acercarse a Dios, ¿verdad? Lo agarró como un pretexto, como una excusa para no congregarse ahora más. Y esto lo miramos generalmente en todas las iglesias. Yo hablo con muchos pastores, tengo muchos amigos, tanto pastores afroamericanos, anglosajones, ¿verdad? Hispanos, y es lo mismo en todas las iglesias. Entonces, esta es la realidad de la tibieza espiritual de muchas personas. Entonces, yo sé que quizás se oiga media cruda la verdad, pero es la realidad. Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad?, que en este tiempo Dios habla a la iglesia y Dios habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que una de las cosas que podemos decir como la iglesia de Apocalipsis, que decía, estoy bien, nada me hace falta, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, ¿verdad? Sin saber que eres un pobre, un desdichado, ¿verdad? Una persona que está muerta espiritualmente, y empieza el Señor a reprender a esta iglesia y le empieza a decir, eres un desdichado, es un pobre, un desnudo, o sea, estás desnudo espiritualmente. Y le empieza Dios a reprender y le empieza, ¿verdad?, a decir, ¿verdad?, que pues Dios no tolera a la persona que está tibia espiritualmente. O sea que, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, no tolera una relación tibia, sino que le causa asco. Y más bien dice, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, dice, prefiero que seas frío o caliente, pero que no seas tibio. Dice, porque la tibieza me causa, ¿verdad?, asco. O sea, en esa relación, Dios está reprendiendo a la iglesia y a la persona que está en esa condición. Sé que se oye un poquito quizá duro, pero, ¿sabes? Servir a Dios a medias no es nada bueno. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y yo quiero, ¿verdad?, en este momento,
retarte, desafiarte a que tomes una decisión, ¿verdad? Que no puedes estar sirviendo a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves al diablo, ¿verdad? Pero no puedes estar a medias. Y si te vas, ¿verdad?, completamente al extremo de servirle, ¿verdad?, a Satanás, al diablo, tu vida corre peligro y estás en peligro, ¿verdad? Corre grande peligro. Me recuerda una historia en la Biblia. Hay una historia de estos, ¿verdad?, este padre que tenía dos hijos. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, quiero hablarte de esta historia porque este hijo toma la decisión de decirse, ¿verdad?, me voy, o sea, no quiero, se aleja completamente de la relación de su padre, de su casa. Mientras el otro hijo se queda en casa, pero también está, ¿verdad?, pues no está bien, también está a medias, como quien dice. Pero en el capítulo 15, versículo 11, quiero leerte esta historia porque me llama mucho la atención para las personas que han decidido alejarse de Dios, para las personas que se han apartado de Dios, para las personas que, ¿verdad?, dejaron de congregarse porque están bien económicamente, tienen trabajo, tienen casa, tienen lo necesario y se conforman con eso, ¿verdad? Y piensan que esa es una señal de que están bien las cosas. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 15:11. Un hombre tenía dos hijos. Dice, continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca, la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió, dice, desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue, dice, y fue y consiguió empleo con uno de los conciudadanos de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. También dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa, dice para vestirlo, póngalo también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y matémoslo para celebrar un banquete, porque este hijo me estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Dice, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ahí voy a parar, porque después dice que va la relación con el otro hijo también, ¿verdad?, que está en casa. Y mira lo que está sucediendo. El hijo, como ya acabamos de leer la historia, y quizá muchos de ustedes la conocen ya, pero el hijo decidió alejarse de su padre. Decidió tomar la herencia del padre y derrochar la herencia, malgastarla con los amigos, en la parranda, las mujeres, la vida loca, como quien dice. Y estando en esa condición, se le acabó todo. Quizá tú eres esa persona que has recibido vida de parte de Dios, te ha dado salud, te ha dado un trabajo, te ha dado la capacidad de hacer dinero,
te ha dado dones, talentos, una herencia, familia. Y ahorita estás quizá teniendo todo eso, dices, sabes, pues me voy, Dios me ha bendecido, tengo esto, tengo aquello, no hay necesidad que esté, ¿verdad? Yo pues congregándome, yo puedo hacer las cosas por mi propia fuerza, no hay necesidad de hacer estas cosas, voy a tomarme unas vacaciones, como quien dice, de Dios, voy a tomarme unas vacaciones, ¿verdad? Y voy a hacer mi vida a mi manera, lo que yo quiera, ¿verdad? Me voy a quitar esa responsabilidad de congregarme, de ir a la iglesia, no voy a hacer muchas cosas malas, simplemente voy a tomar un break, como quien dice, y derrochas, empiezas a mal usar lo que Dios te dio, la vida, la salud, los talentos, los dones, ¿verdad? El dinero, todo lo demás, y te olvidas de Dios, te apartas de Dios, agarras tu propio camino y dices tú, mejor voy a hacer la vida a mi manera. ¿Sabes? Quiero decirte esto, que este joven tomó esa decisión, pero después se le empezó a acabar aquello que supuestamente le daba el sustento. Yo no sé, ¿verdad?, si quizá tenga que llegar la situación tan crítica a la vida de muchas personas, donde pierdan su salud, donde pierden su ingreso, su empleo, donde pierden su familia, donde empiezan a caer ¿verdad?, en los vicios, en la adicción, donde empieza a caer ya a lo más bajo y empieza, no sé si usted tenga que llegar hasta ese punto para recapacitar. Quiero decirle, ¿verdad?, que su servidor, ¿verdad?, cuando era un joven de 15 años, me aparté del Señor. En esa edad tan joven de 15 años me aparté, ¿verdad?, de los caminos que mis padres me habían inculcado. Y empecé, ¿verdad?, a hacer todo lo malo, a derrochar mi salud, derrochar mi energía, derrochar el dinero que ganaba, ¿verdad?, a derrochar aún la familia, no valorar la familia y caer, ¿verdad?, en los vicios, en la adicción del alcohol, de la droga, ¿verdad?, y caí hasta lo más bajo. Yo viví eso. Pero estando en esa condición de perdido totalmente, ahí fue donde, ¿verdad?, por la pura gracia, por la pura misericordia de Dios, mis padres seguían orando por mí, mis padres seguían pidiendo a Dios que me restaurara, mi padre, mi madre me seguían hablando de Dios, ¿verdad? Y estaba como ese hijo pródigo, no quería saber nada de las cosas de Dios, no quería saber nada de la iglesia, me había apartado por completo. Y estando en esa situación, aún cerca de la muerte, en accidentes que tuve, cerca de la muerte, ¿verdad?, en ocasiones donde la pura misericordia, Dios me libró de la muerte en varias ocasiones. Aún estando en esa condición totalmente perdido, ¿verdad?, y totalmente perdido en los vicios de la droga y del alcohol, pero Dios escuchando las oraciones de mis padres, entonces me rescató, ¿verdad? En ese momento es como volver en sí, en una de esas momentos de desvelada, de cruda, otro día por la mañana, ¿verdad?, donde mi esposa me dice, Abraham, ¿quién te puede cambiar a ti entonces? Le dije, yo conozco a un Dios que Él me puede cambiar. Conozco a un Dios que Él me puede restaurar. No he querido que Él me restaure, pero ya no puedo seguir viviendo así. Tengo que cambiar, tengo que tomar otra decisión. Y en ese momento quiero decirte que como el hijo pródigo, reconocí mi pecado, reconocí ¿verdad?, mi adicción, reconocí que tan bajo había caído en mi vida, reconocí que había fallado. Y en ese momento, ¿verdad?, decidí arrepentirme, entregarle a Dios completamente mi vida. En ese momento decidí, le dije a mi esposa, vamos a hincarnos aquí en la sala de nuestra casa y vamos a orar. Ella, el trasfondo de ella era católico y ella no conocía de Dios. Le dije, está bien, dijo ella, hacemos lo que tengamos que hacer, simplemente que tú cambies.
Entonces ahí en ese momento yo empecé a decirle al Señor, Señor, yo sé que he fallado. Empecé a quebrantar, a confesar todo mi pecado, a arrepentirme de toda mi maldad, a pedirle que por favor me cambiara, me liberara de los vicios, de la adicción, que por favor me restaurara. Cuando le empecé a hablar con todo mi corazón, con toda esa desesperación, ¿verdad? Simplemente le empecé a decir, Señor, ya no quiero ser esta persona. Yo sé que tú no me diseñaste para ser esta persona. Sé que tú me diseñaste para que yo te sirva. Señor, yo no puedo cambiar por mi propia cuenta. Necesito que hagas un milagro en mí. Cámbiame, entra a mi corazón. Cuando empecé a hacer esa oración, el Señor entró, sentí la presencia de Dios. Cómo es de que Dios entró a mi corazón, ¿verdad? Sentí una paz, sentí un alivio, sentí como una tonelada de pecado que se habían quitado de mi cuerpo, me sentí liviano como una pluma. Era una transformación, algo estaba pasando que yo no podía explicar, simplemente me sentía que estaba Dios haciendo una obra interna, me sentía totalmente diferente. Duré, ¿verdad?, un tiempo ahí tirado, hincado, orando, ¿verdad? Y cuando me levanté totalmente sintiéndome otra persona nueva, diferente. Ya aquella cruda se me había pasado, aquella carga que sentía se me había ido, ¿verdad? Aquella ceguera espiritual, ¿verdad? Se me quitó como esas escamas de mis ojos. Podía mirar ahora la naturaleza, los árboles, las cosas, ¿verdad? Que ahora se me hacía todo hermoso. Un cambio interno que Dios hizo. Me entró un amor, un deseo de buscar a mis padres, a mis familiares para expresarles mi amor, mi cariño, porque me había distanciado mucho de ellos. Y empecé, ¿verdad?, a decirle a mi esposa, sabes, no te prometo que ya no voy a tomar o que ya no voy a hacer lo malo, simplemente quiero decirte que yo sé que Dios ha hecho algo en mi vida y quiero que veas mi cambio de aquí en adelante, porque anteriormente ya le había prometido que iba a dejar de tomar, iba a dejar de hacer drogas, pero volvía otra vez a hacer lo mismo. Entonces esta vez no le quería prometer, simplemente le dije, Dios hizo algo, quiero que veas mi vida de aquí en adelante. Empezamos a ir a una iglesia, ¿verdad?, en aquel entonces, y de allí hasta aquí ya han pasado muchos años, ya han pasado ahorita, ¿verdad?, más de 28 años que Dios hizo la obra en mi corazón. Yo te platico esto por experiencia. Si tú estás en esa situación que te alejaste de Dios, mira, no te di muchos detalles de muchas cosas, ¿verdad?, que pasé en este tiempo que estuve alejado de Dios. Pero quiero decirte que las peores decisiones y que los golpes más duros de la vida y las desilusiones más grandes me sucedieron cuando yo me alejé de Dios. Las pérdidas más grandes de toda mi vida, ¿verdad?, las consecuencias más difíciles de toda mi vida fueron cuando yo tomé la decisión de apartarme de Dios. Por eso te digo, mi querido amigo, amiga que me escuchas, si tú te has alejado de Dios, estás a tiempo. Si tienes vida y salud, puedes volver otra vez al Señor. Este hijo dice que volvió, en la historia que te di de Lucas 15, ¿verdad?, en adelante, dice que él volvió a su padre y su padre dice que el hijo estaba lejos, su padre lo reconoció y su padre corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó, ¿verdad? Y se alegró mucho porque había regresado. Hizo una fiesta, celebró la venida de su hijo. Y sabes, así Dios está mirándote. Dios está con los brazos abiertos. Él te está mirando dónde estás. Él sabe dónde estás. Él está esperando que decidas regresar a casa. Él está listo para perdonarte, para restaurarte, para abrazarte, para poder limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Si tú eres esa persona, haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesucristo, yo sé que he pecado. Yo sé que me he alejado de ti. Señor, quiero volver otra vez a congregarme. Quiero volver a tener esa relación contigo. Quiero que por favor me perdones, me limpies de toda maldad, me renueves totalmente, hagas un milagro en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús,
te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido que me restaures, que hagas un milagro en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi querido amigo, te felicito. Te pido que nos llames, visita nuestra página. Te invito para este fin de semana, este domingo, descarga la aplicación de nuestra iglesia, Iglesia Reconciliación Austin. Descarga esa aplicación para que así recibas mensajes que te puedan ayudar a crecer, a fortalecer. Y ahí también tenemos pues la radio en línea, ¿ok? Bueno, te esperamos este fin de semana. Espero que este mensaje te haya ayudado. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.